Bueno, estoy muy feliz de poder hablar de este tema, aunque es un tema que me entristece, tendría que decir, ¿no? Porque estoy viendo los desalojos, ya he puesto en las redes sociales, en el en el Twitter, desalmados, desalojos, fríos desalojos. Me cuesta entender, incluso recién estaba pensando, esto es muy parecido en otra dimensión a los que en España se llamaban los desahucios, ¿no? Donde la gente iba a desalojar a familias, a abuelitos de sus departamentos, en este caso en España generalmente eran departamentos, y uno veía unas escenas violentas de policías con supuestas órdenes judiciales que tenían que sacar a la gente de sus casas. Bueno, y fue una tragedia. Y lo mismo pasa en Paraguay a otra escala, ¿no? Porque acá estamos hablando de desalojos a comunidades, algunas son muy grandes, vemos quema de iglesias o de algún tipo de templo, vemos escuelas, chacras, producción, casas incendiadas, niños y niñas que están desamparados, mujeres que generalmente son las que llevan la carga de justamente de la familia. Es demasiado doloroso, ¿no? Es demasiado doloroso todo esto y me, me hiere la frialdad de mucha gente, ¿no? Que mira de costado. Es como cuando uno se encuentra con alguna persona en las calles de Asunción que se acercan a pedir tal vez una moneda, ¿no? Uno tiene que, no es el mismo ejemplo, digo, no, pero uno tiene que eh, fijarse nomás en la cara de las personas, ¿no? Muy frías, ¿no? Como diciendo, no estoy viendo lo que está a mi lado. Bueno, así que con esta introducción quiero saludar bueno, primero a Ramona Acuña, ella es dirigente campesina de Cultiva Paraguay, de la Vía Campesina, y tiene también un programa de radio en Radio Caritas, La Voz de la Vía Campesina. ¿Cómo te va, Ramona? Buen día, Leo. Buen día a toda la gente también que nos acompaña, ¿verdad? Y bueno, es una introducción bastante triste y preocupante, claro. Nosotros, desde las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, realmente estamos muy consternados y muy golpeados en cuanto a este tema, ¿verdad? Y bueno, es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Sí, es, es, es así la introducción, no me queda otra, es lo que yo siento. Querido Oscar Ayala, amigo, abogado en la coordinación de CODEUPI, que es muy importante para tratar este tema y bueno, y para articular, digamos, opciones, si es que hubiera. ¿Cómo estás, querido Oscar? Bien, Leo, un gusto estar contigo, con toda la audiencia de la radio, con Ramona también, compartiendo este tema que sin duda ninguna es un tema de alta trascendencia en términos de derechos humanos y sobre el cual tenemos que volver y hablar hasta encontrarle alguna salida a esto que de buenas a primeras es un sinsentido absoluto en las políticas del Estado. Ramona, quería arrancar contigo preguntándote eh, cuál es la situación actual, digamos. Sabemos que hay muchos desalojos, muchas familias, después podemos citar, incluso citar las comunidades. ¿Cuál es la situación actual de estas comunidades campesinas e indígenas desde que se aprobó la horripilante ley llamada Riera Zavala o Zavala Riera? Pues si vamos a definirlo o en todo caso resumirlo en una palabra, eso sobra total, Leo. No, la tranquilidad se perdió, la intranquilidad se volvió parte del día a día de la gente que vive en los asentamientos, que vive en las comunidades indígenas, en los asentamientos campesinos y las comunidades indígenas y también los asentamientos urbanos, ¿verdad? Pero yo puedo hablar más de los espacios que tienen que ver con las organizaciones campesinas, ¿verdad? Una zozobra total, no se sabe para cuándo va a ser el desalojo, prácticamente se volvió del día a día el esperar eso, el prepararse, porque se sabe que va a haber mucha violencia, ¿verdad? La violencia es muy grande, aparte de las quemas, de las millonarias pérdidas que sufren las familias que son desalojadas, los traumas son terribles en las criaturas, en los niños, en las niñas, en las mujeres, en los ancianos, porque los asentamientos que están siendo desalojados, Leo, en la mayoría de los casos son asentamientos que tienen más de 10 años de existencia.
Entonces es muy grave la situación, ¿verdad? Porque se quedan totalmente desolados después. Se quedan en la calle o en asentamientos, comunidades vecinas, que les brinda un lugar para quedarse un tiempo, pero no se pueden quedar mucho tiempo y son muchas familias. Que se desaloje 10 nomás ya es mucha gente que está desplazada y a la intemperie. Entonces es terrible. Me decía una señora en la radio que a mí me tocó muchísimo y me dio mucha tristeza, así como a vos, ¿verdad? Me decía, Angela, ora la carulados a ellos, la hora me fuera ya, pues mamá la hoga, y ellos están sin casa. O sea, eso es terrible. Y las instituciones que tienen que ver con las garantías o con la protección de los derechos sociales brillan por su ausencia. O sea, pues hoy Ministerio de la Niñez y Adolescencia, hoy la Inderpeguá, hoy la INDI, no hoy ninguna de esas instituciones que tienen que ver con las necesidades sociales, no joya, no aparece más. Entonces esa es la situación así realmente muy miserable y marginal en la que se encuentra la gente después de hacer toda una comunidad, de construir toda una comunidad. Oscar, como abogado te quiero preguntar si es constitucional el desalojo, así como lo vienen haciendo. No, definitivamente no, Leo. Si hay un signo característico de esta práctica ya sistemática y generalizada de desalojo forzoso es su arbitrariedad e ilegalidad. Y aquí, a propósito de este planteamiento, de esta consulta que haces, Leo, hay que señalar, por un lado, que esto no es algo nuevo. Se viene registrando hace mucho tiempo. Nosotros desde la CODUPI venimos alertando en los últimos 5 o 6 años particularmente sobre un incremento de estas prácticas de desalojo forzoso. ¿Y por qué son ilegales? ¿Por qué son inconstitucionales estos desalojos? Y básicamente porque el Estado no ofrece alternativas. En un desalojo hay un conjunto de derechos humanos que están también en riesgo y que tienen que ser protegidos por el Estado. Asumiendo desde un punto de vista formal, si queremos, para usar un ejemplo, el derecho a la tierra le pertenece o tiene un mejor derecho la persona que denunció la invasión o denunció el desalojo, aún siendo cierto ese extremo, hay otros derechos humanos que en un hecho de desalojo tienen que ser tenidos en cuenta y que no guardan relación solamente con el derecho de propiedad, como el derecho a la vivienda misma, el derecho a la alimentación, el derecho a la escuela. Hay muchos lugares donde ya hay escuelas funcionando. En fin, un conjunto muy amplio de derechos humanos que el Estado no tiene en cuenta. Es como que para el Estado solamente prima el derecho de propiedad. Y aún ahí hay un trecho muy grande que discutir, Leo. Por ejemplo, respecto al tema de las comunidades indígenas, hay una discusión que el Estado, incluso el INDI lastimosamente, ha tomado una postura de que al haber un título de un tercero, de un particular, ya asumen directamente que procede un desalojo, cuando que el derecho de ocupación y dominio ancestral que tiene una comunidad indígena sobre tierras que han ocupado tradicionalmente es una situación jurídica que equivale al propio derecho de propiedad otorgada por el Estado. Pero sin embargo aquí el Estado sigue actuando respecto a las comunidades indígenas como que esta posesión tradicional no cuenta frente a los papeles que pueda alegar un tercero que accedió a títulos sobre esas tierras. Es decir, estamos hablando en relación al tema, a los desalojos campesinos, urbanos, y en relación al tema indígena en particular, de prácticas estatales que son absolutamente violatorias de derechos humanos y que este año en particular ha afectado, sí, eso hay que decirlo, se ha incrementado en un número exponencial. Y algo más, Leo, si me permitís, sobre este punto, que además de esta ilegalidad dada por la configuración jurídica bajo la cual operan fiscales y policías, también hay algo que venimos observando desde la CODOPI con mucha preocupación y que tiene que ver con la intervención de civiles armados en estos procedimientos de desalojo y situación que es conectada por las propias autoridades estatales. Sí, así es. Y lo vemos y lo hemos publicado también en madeinparaguay.net. De hecho, justamente la semana pasada hablábamos de que se convirtió
en un tweet tuvo más de 40.000 reproducciones. Yo decía que esos son 3,5 puntos de rating de un canal de televisión abierto, y por qué la prensa en general no se hacía eco, digamos, son pocos los medios, RTV, no sé, nosotros, y muy poquitos los que hablan de estos desalojos. Es como que lo que les decía antes, ¿no? Es como querer tapar el sol con un dedo. Ramona, en realidad esta es una ley a que le decimos Riera Zavala, pero tenemos que recordar que hubo una mayoría colorada para hacer que esto funcione, digamos, una mayoría colorada en el Senado, en diputados, luego ya los tienen a todos comprados. Colorado, llanista, patria queridista, por usar un término. O sea, fue un conglomerado que sin ningún problema levantó la mano y dijo, adelante, hay que meterle preso 10 años y listo, que se vayan presos, así podemos nosotros ya empezar a barrer con todo con lo poco que queda. Así es, Leo. Yo escuchaba las intervenciones en el Senado de Georgia Arrua, no sé cómo bien se pronuncia su nombre, si es Georgia o Arrua, esta diputada, esta senadora patria queridista, y llega a dar realmente repugnancia de cómo hay un discurso tan grande de odio de parte de ella hacia el sector empobrecido, hacia el sector marginado y hacia el sector campesino trabajador en nuestro país, ¿verdad? Ella defendía a capa y espada los privilegios de los extranjeros que vienen a usurpar las tierras de los indígenas y de los campesinos en el país, ¿verdad? Colocaba cosas que realmente eran absurdas, así que ni siquiera están en leyes. O sea, la propia Constitución dice que estamos en un Estado social de derecho, habla de los derechos indígenas, de que las comunidades indígenas no pueden ser removidos de un lugar sin consentimiento previo, sin un acuerdo previo, de la reforma agraria, pero Jaeoñe se centra solamente en esta ley arbitraria y que criminalizó la lucha por la tierra en nuestro país, porque en nuestro país la lucha por la tierra es histórica, ¿verdad? No, como vos decís, no se puede tapar el sol con un dedo y decir, no, ya mundo pana cárcel para invasores fuera haya solucionado el problema. Fidel Zavala aparece en estos documentos de verdad y justicia como uno de los privilegiados por las tierras malavidas que se dieron en la época de la dictadura, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que me están hablando, verdad? ¿Quiénes son los realmente invasores? Y además de eso, cómo se coloca a un prototipo de criminal en los medios de comunicación principalmente, ¿verdad? El campesino pobre, el indígena pobre, que necesita un pedazo de tierra para vivir, pero que a la par se le coloca como un criminal por luchar por un pedazo de tierra y que se le haga creer a la gente de que no, ese una hectárea, tu media hectárea o tu terreno de allá de la ciudad, lo que van a ir también a invadir. No, la gente no invade propiedades que no sepan que son tierras malavidas o que son tierras públicas, tierras fiscales. Las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas no hacen eso. Eso es una mentira muy grande instalada por los medios. La gente no invade propiedades que no saben que sí son fiscales, que son tierras malavidas, y hay documentos que muestran eso, y ellos tienen esos documentos. Y los indígenas sí que es otra discusión, ¿verdad? Los pueblos indígenas son antes del Estado paraguayo, ya existían. El Estado paraguayo es después, o sea, vino después, no vinieron a la par, no estuvieron a la par. Entonces la discusión es mucho más grande. Y esta ley lo que hace realmente es causar mucho miedo, mucha intranquilidad, demasiados traumas y demasiada miseria en nuestro país, Leo. Realmente terrible es. Y finalmente decía esta senadora, ¿verdad? Que no quería que se le dijera que es de ultraderecha, pero para mí es de la ultra miseria y derecha realmente. Sí, comparto contigo que es de ultraderecha, ultraderecha conservadora. Me diste el pie justamente para lo que sigue, ¿no? Que le quiero plantear a Oscar, si las tierras son ocupadas, porque hay que buscar los términos apropiados, ¿no? Ellos dicen invasores para poder justamente tener una connotación. Si vos invadís algo, pues te tienen que sacar de ahí. Y hay una gran diferencia entre ser invasor y decir que ocupa, ¿no? Y estamos hablando de tierras que son fiscales
y del INDERT, en este caso el IBR-CUE. ¿Qué es lo que pasa en ese caso, Oscar, digamos? ¿Por qué igual ellos quieren desalojar de una tierra que es del Estado, que en realidad debería ser para la reforma agraria? ¿De qué se sostienen? ¿Acaso tiene alguna legalidad eso? Yo creo que asistimos a un momento políticamente hablando, Leo, en donde eh, la construcción de la impunidad está adquiriendo niveles cada vez más irracionales por parte de los grandes detentadores de tierra. Si uno ve, digamos, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, ya ha dado a conocer el informe final 2008, entre otras cosas, ellos llamaban la atención sobre la necesidad de investigar el origen de las tierras y de restablecer el orden legal, si mal no recuerdo, usaba esa expresión, sobre la tenencia de la tierra en el Paraguay, como un tema absolutamente central. Sobre eso no se ha hecho prácticamente nada, para no decir nada directamente. Y hoy día, pasado el tiempo, ya por un lado hay como una suerte de discurso político de, bueno, que por poco no pasó nada en la dictadura, no hubo ningún proceso judicial que cuestione la validez de los títulos, y ya, bueno, los sectores que detentan esas tierras están avanzando en posiciones que buscan reforzar esa propiedad de origen ilegal. Recordarás, Leo y Ramona también en la audiencia, que ya en 2019 hubo un intento de reformar el estatuto agrario de la mano de los mismos promotores de la ley Zavala Herrera, que básicamente tenía por objetivo consolidar los derechos de propiedad sobre tierras que estaban siendo ocupadas de manera irregular. Y eso básicamente tenía que ver con tierras que estaban en poder de empresarios o sectores vinculados al agronegocio, y que habían recibido sin ser sujetos de la reforma agraria. Entonces, por un lado, nosotros estamos viendo que hay un dispositivo legal institucional que ha dejado de investigar estas tierras, que no ha judicializado a efectos de revertir estas tierras que en su origen son del Estado, permitiendo que la impunidad se vaya afirmando sobre este proceso de erradicación de tierras mal que se dio durante la dictadura y que, por cierto, continuó posteriormente. Y hoy, sobre la base de esa impunidad generalizada, se están adoptando medidas que ya tienden a consolidar esa posesión y propiedad irregular, agregándole también resortes represivos como esta modificación del Código Penal, que no responde a ningún criterio sistemático de lo que sería el ámbito del derecho penal y que tienen por único propósito reprimir y perseguir a quienes reclaman justamente el acceso a esas tierras por tener derechos de las mismas y por corresponder originalmente a la reforma agraria. Si uno se fija, Leo, sobre el tema de tierras, por ejemplo, respecto al tema de tierras indígenas, siempre hablamos de que tenemos una muy buena constitución que reconoce a los indígenas, a sus derechos y todo. Y eso es cierto, o sea, tenemos también un Estado, por cierto, que ha adherido a instrumentos internacionales como el Convenio 169, que genera un marco jurídico muy favorable para los pueblos indígenas. Pero todo eso hacia afuera, digamos, hacia adentro, el Estado, por ejemplo, no ha reformado la ley del INDI, que es una ley nada más y nada menos que de la época de la dictadura. No han querido tocar la ley 904/81, que es una ley que establece un procedimiento absolutamente ya ineficaz para el reclamo de las comunidades indígenas que buscan regularizar sus posesiones. Lo cual es un indicador también de que no se quiere avanzar en este sentido, al contrario, se quiere seguir arrinconando a los indígenas, no darles, decirles retóricamente tenés derecho a la tierra, pero no darles herramientas para que puedan reclamar sus tierras, al contrario, o sea, los mecanismos se están armando en el ámbito institucional son para quitarle esas tierras. Y una última cuestión también que los penalistas siempre escucharás, Leo, y la audiencia hablan del famoso dolo, que no es otra cosa que la intención de hacer daño, que es como el alma del delito, el alma del crimen. Cuando estamos frente a un hecho punible como el que se denomina invasión de inmueble ajeno en el Código Penal, básicamente estamos ante una acción, en este caso, que es resultante de la lucha social, de la lucha campesina,
que está motivado no por el dolo, no por el deseo de hacer daño a nadie, sino por un estado de necesidad. O sea, un estado de necesidad que deviene de las condiciones de pobreza o de pobreza extrema que enfrentan personas que están privadas justamente de un conjunto amplio de derechos humanos que le niega el propio Estado, que después se va y les criminaliza. Por lo tanto, son medidas cuya ilegitimidad, incluso en términos democráticos, suponen una quiebra del Estado de Derecho. No es posible que ese Estado que le privó a un campesino de una vivienda, de una tierra, o que le privó a esa comunidad indígena de legalizar su posesión tradicional y a su vez no le incluyó en políticas sociales o de promoción, luego vaya y los criminalice echándole de las mismas sin ningún tipo de alternativa. Eso configura definitivamente un estado de cosas que es absolutamente inconstitucional e incompatible con el Estado social de derecho que decimos ser como Estado paraguayo. Absolutamente, absolutamente. Muy, muy interesante eso del alma de este artículo, ¿no? O del dolo. Vamos a hacer una breve pausa, permítanme, por favor, y ya volvemos. Bueno, aquí en la segunda parte, hablando de los desalmados, desalojos, yo no sé cómo decir de otra manera, realmente, Ramona, se hacen mucho discurso en el Senado y se habla de que ellos buscan la paz, de pacificar el campo, ¿no? Incluso se llegó a decir que los desalojos eran pacíficos y yo me quedé duro cuando escuché eso, digo, pero ¿cómo puede ser si estamos viendo las imágenes, ¿no? Claro, Riera se estaba refiriendo supuestamente a la cuestión más jurídica, digo, pero no se puede hacer esto porque se está planteando como si fuera que es algo que no pasa nada, ¿no? Y estamos hablando de familias enteras desalojadas de sus tierras, ¿verdad? ¿Te parece que esta ley Zavala Riera está ayudando a pacificar el campo? De hecho, que una de las cosas que me parecía, y realmente así me parecía absurdo y hasta, por decirlo de alguna manera, chistoso, ¿verdad? Cuando ellos colocaban así, no colocan así al sojero brasileño que lucha por su tierra, que el promotor del desarrollo más o menos de nuestro país, sino colocan casos así puntuales, así que vuelvo a mencionar a esta senadora Arrúa, ¿verdad? Así cosas puntuales, un litigio judicial de familias, así tipo, hoy Cobaí por un pedazo de tierra que era del papá y bueno, el otro se fue a entrar ahí, o sea, esos casos puntuales que suceden en realidad, ¿verdad? Pero que tienen que ver con lo que ellos están planteando, ¿verdad? Porque es imposible pacificar el campo si vos desplazás a toda la gente. Nosotros hicimos un cálculo básico de más o menos 2.500 personas desplazadas en estos últimos meses en los desalojos que se vinieron dando. Son 2.500 personas sin casa, sin tierra, sin educación, sin alimentación, sin nada. Eso no es paz. Si tu gente está pasando hambre, está pasando frío, no está recibiendo educación, está en la calle, entonces no se puede hablar de paz, es imposible hablar de paz. Y de hecho que como decía Oscar, ¿verdad? ¿En dónde radica esa ilegalidad de esta ley tan mezquina y miserable? Radica en que el Estado está siendo utilizado prácticamente solo para proteger privilegios y bienes y riquezas malavidas de la gente que está en los cargos públicos, porque no se puede llamar de otra manera. El Estado está en manos de gente que solo defiende eso, ¿verdad? No, es tan miserable y realmente llegan a ser tan cavernícolas que no entienden de que no va a haber paz si no se hace un desarrollo social. La gente debe desarrollarse. Si no veo ni quién va a consumir todo lo que se produce, ¿verdad? O sea, cada día el costo de vida es más alto, menos trabajo, menos ingreso y más desplazado. ¿De qué patio vamos a hablar allá? Esa gente que sale desplazada del campo puede venir a la ciudad, acá se puede generar un montón de situaciones, porque la necesidad te obliga a hacer muchas cosas, Leo. La necesidad coge tu chat. La caraí, la cuña caraí, como un garusela y familia. Eso no es algo extraño.
hoy me la es que ya pota la de Carujama. Entonces, si ya te sacaron tu tierra, ya te sacaron tu casa y se destruyó miles de kilos de producción de alimentos, entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Verdad? Había una compañera de una de las organizaciones de la CONAMURI había hecho un básico cálculo de pérdidas, pérdidas materiales en una de las comunidades desalojadas de Cristo Rey, ahí en Guayaquil, y hablaba de alrededor de 10.000 millones de guaraníes en un solo desalojo, ¿verdad? Porque ella contabilizaba los kilos de mandioca, de maíz, las casas, la escuela, la capilla, todo lo que se destruyó ahí es muchísimo, los animales, se perdieron todos los animales, la gente hablaba de un promedio de 80 gallinas que tenían por familia, todo eso se perdió. Hoy es un dipaite, ¿verdad? No pudieron rescatar nada, se quedaron sin nada, prácticamente sin nada, y jamás vas a tener paz si un niño está pasando por eso, porque a mí realmente me duele muchísimo que las criaturas estén pasando eso. Oscar, creo que es el momento también de hacer unas aclaraciones, ¿verdad? Porque ellos te hablan de propiedad privada y es un dogma, sí, cerrado. Hay que defender. Lo único que está aclarado para ellos en la Constitución Nacional es la propiedad privada y eso es intocable, parece el Tratado de Itaipú, ¿verdad? O sea, eso no se toca. ¿Y qué hay de la propiedad privada, ancestral, digamos, en el caso de los indígenas? Porque ellos tienen, incluso algunos con título le quitaron, o con título de discusión. Y después está la famosa cuestión de la tierra ancestral que es anterior. Entonces, tenemos que ser muy claros, digamos, vamos a respetar la propiedad privada. Lógico que hay que respetar la propiedad privada, pero ¿y qué pasa con la propiedad de los indígenas que ya tienen título o que tienen tierras ancestrales? Sí, totalmente. Acá en la práctica de nuestro país, Leo, se está alterando absolutamente el orden de las cosas. En términos de derechos humanos, la doctrina te dice que todos los derechos son iguales, que no hay un derecho que sea mejor que otro. Pero en la práctica de nuestro país, claramente hay una jerarquía impuesta por esta dirigencia política, por este gobierno y los que estuvieron antes, por cierto, también, en donde la propiedad privada es planteada como el derecho cúspide, digamos, y por detrás está cualquier otro derecho humano. Eso es lo que nos indica la realidad en cuanto a la actuación del Estado. Por otro lado, ese derecho de propiedad es extremadamente selectivo, porque solamente cuando ellos hablan de derecho de propiedad privada están hablando del derecho de propiedad del sojero, del ganadero, de la propiedad privada en sentido clásico, en sentido tradicional, y omiten por completo otras formas de propiedad, como el caso de la propiedad indígena, que como bien ya lo mencionó Ramona, y dicho por nuestra propia Constitución, los pueblos indígenas son grupos de cultura, dice la Constitución, anteriores a la formación del Estado paraguayo. Entonces, no solamente sus idiomas, sus tradiciones son anteriores también al Estado, sino también sus derechos, pero esos no son tenidos en cuenta. Y hoy día el marco jurídico ya moderno de la Constitución, de lo que ha dicho la Corte Interamericana, que hay que mencionarlo también aquí, la Corte Interamericana examinó la responsabilidad internacional del Estado en 3 casos. En 2005, 2006 y 2010 falló en contra del Paraguay, diciendo de que Paraguay violaba sistemáticamente el derecho de la propiedad comunitaria indígena. Y diciendo también algo muy importante en este contexto, que el hecho de que las tierras indígenas estén en manos privadas, que exista un título de un tercero, de un privado, no es un impedimento para que el Estado articule acciones a efectos de restituir esas tierras. Y eso es así, no por otra cosa, sino porque debiera ser en la práctica un objetivo legítimo de cualquier sociedad democrática la preservación de una comunidad que tiene una identidad étnica propia, un idioma diferente, una cultura, en fin, hace a la preservación de la diversidad en sus más amplios aspectos y no solamente a una cuestión meramente económica. Pero acá no importa nada de eso y son desalojados sin más, son echados en la calle. Esto que decía Ramona es un signo de esa arbitrariedad
que tiene que ver con la destrucción de cultivos, de casas. Respecto a las comunidades indígenas, para tirar un número, Leo, nosotros tenemos registrado desde finales del año pasado, es decir, desde diciembre del año pasado hasta octubre de este año, 12 desalojos de comunidades indígenas, y en al menos 10 de ellos el Estado destruyó casas, destruyó cultivos, mató animales domésticos, es decir, hizo una destrucción que afecta la vida en su más amplio sentido. Y esto mismo también respecto a las comunidades o asentamientos campesinos. Nosotros en este mismo periodo tenemos registrado al menos 10 desalojos respecto a comunidades o asentamientos campesinos, y en al menos 6 de ellos también encontramos que esta misma práctica de destruir la propiedad de las familias se ha dado, destrucción de casas, escuelas, iglesias incluso, en fin, ese tipo de cosas. Y todo esto, como decíamos al comienzo de la charla, sin ofrecer alternativa alguna, ni mucho menos indemnización o cuestiones que el Estado está obligado a hacer. Así es que estamos realmente en una coyuntura que yo la califico de irracional, absolutamente irracional. Si me permitís extenderme un poco más, el caso 1 de marzo que se debatió en el Parlamento hace poco. Ese es un asentamiento que tiene 9 años de existencia. ¿Qué va a hacer el Estado ahora? Dijo no a la expropiación. Ok, va a dejar a 430 familias en la calle. O sea, si los hubiese desalojado, incluso yo como le decía el otro día en una discusión a una persona, bueno, lo hubiesen desalojado a los 15 días, a los 30 días, no pueden esperar 9 años. Ya hay una ciudad formada allí, hay al menos 4 escuelas, hay 2 o 3 iglesias, hay 300 niños ahí. Y proceder al desalojo ahora, aunque incluso desde un punto de vista formal, que no es el caso tampoco, pero para llevar al extremo simplemente el ejemplo, tengan razones quienes promuevan el desalojo. Eso es irracionalidad política, o sea, dejar sin alternativas 430 familias luego de 9 años de instalarse un conflicto que el Estado no fue capaz de resolver. Bueno, y justamente yo creo que tiene que ver con la visión política, ¿no? De las cosas. Primero que es, por ejemplo, cuando estaba el presidente Lugo, recuerdo el caso de Ñacundaí, yo me fui a Ñacundaí, bueno, ahí se montaron unas escuelas en carpas, ¿verdad? Unas escuelas se montó para las comunidades que estaban allí, había una asistencia del Ministerio de Salud permanente, digamos, y aquí es al revés, no se van luego las instituciones, Ramona, en algunos casos ni se van, ni el INDI, ni el INDER, ni ningún ministerio, algunos directamente no les interesa, solamente la policía que tiene que hacer el papel más triste de esta situación de a veces los comisarios están intentando hablar de la manera más, no quieren tampoco violencia, ¿verdad? Yo veo algunos que hablan y bueno, pero son como que le envían a ellos a hacer el trabajo sucio, por decir de una manera, pero es una cuestión de visión, digamos, ¿verdad? O sea, pero no se puede hacer todo por la visión del que está en el cargo como presidente, porque existen leyes, como acaba de explicar Oscar, digamos, ¿no? Entonces yo te pregunto, Ramón, a vos como mujer campesina, que te dedicas a hablar de esto todos los días, digamos, esto de la visión política te quiero plantear. Y realmente eso es una discusión que se tiene que hacer y que es una discusión que el Estado paraguayo le debe a la gente, ¿verdad? Le debe a la gente porque el Estado paraguayo se ha encargado de, como está en manos de un grupo de gente, vamos a llamarlo, y de repente, bueno, me hago responsable de lo que digo, un grupo de gente mafiosa que se ha lucrado con el Estado durante décadas. Realmente se han encargado de imponer una forma una forma de visión, una sola visión en nuestro país, ¿verdad? Que prácticamente es sálvese quien pueda, ¿verdad? Y mientras vos tengas contactos políticos o que tengas privilegios políticos, entonces por ley ya posea en el país, o sea, hace lo que quiera, porque tenemos ahí de los huevos, tenemos las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad y con las investigaciones para garantizar nuestros derechos, que la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, está agarrado por los huevos, por un solo partido, y no hacen nada
no hacen absolutamente nada en contra de la corrupción, en contra de los malgastos de los fondos públicos, en contra de la mala utilización de esos fondos, en contra de probados casos de prebendarismo, de clientelismo político. No, ya pues más de pero la fiscalía se atreve a ordenar un desalojo, algo que es ilegal. Se atreve a ordenar un desalojo. El asentamiento de María la Esperanza, que fue desalojado en Cazapá, después de 30 años de ocupación, o sea, después de 30 años de vivir en ese lugar, fue ordenado por una fiscalía, no fue ordenado por un juez, fue ordenado por una fiscalía y no hay documentos en donde un juez haya ordenado ese desalojo, ¿verdad? No sé, ni siquiera se entiende eso, ni siquiera la policía ni siquiera entiende eso. No, Dorecoy y Papá Visión ahí, por eso los comisarios... ¿Sabes a dónde estoy apuntando? Discúlpame, Ramona. ¿Cuál es mi temor? Otro Curuguatí es mi temor, porque ¿qué van a hacer las comunidades campesinas en este momento, indígenas, si se ven avasalladas con una ley que se tomó como bandera de Shaque, donde ya se le convenció a un fiscal, como estás explicando vos, a la misma policía, de que no, ya está la ley, no, hay que hacer como sea, así de forma pacífica o de forma violenta. Pero, ¿qué van a hacer la comunidad campesina ahora? Me imagino que con esta preocupación, está bien, se organizarán, saldrán, marcharán, pero en algún momento dado puede ocurrir, digamos, un incidente que termine en un Curuguatí, y esa es mi gran preocupación. Y es nuestra preocupación, Leo, es nuestra preocupación, a eso estoy apuntando, ¿sabes por qué? Porque es tan grande el retroceso que hay, que la lucha se está volviendo frontal como en época de tiranía, o sea, como en época de tiranía, porque si no salía la buena, salía la mala, y si salía la mala, ahí ya nadie se hace cargo de los asesinatos, de los heridos, de los golpeados, de los traumados, no se hace cargo, a no ser que eso esté no sé, como cuando se hizo la manifestación indígena, ¿verdad? Solamente mostraban a los policías heridos, y los indígenas golpeados, heridos, ahí desmayados en la plaza. ¿Quién se hacía cargo? Ni siquiera los medios mostraban eso, Jaupeo y Cotajiná, porque nosotros estamos apuntando prácticamente ya a eso, porque ya no hay nada más que perder. Hay mucho por recuperar y no hay nada más que perder. Porque si te van a sacar en la calle, va en la yapota y cobaita algunos días, y una nota algunos días. Y eso, cuando se vuelve esa frontalidad, como la policía tampoco tiene esa preparación política y una visión política de lo que está haciendo, oyo ya pita lo mitad, oño huepotita lo mitad, oño mopeta lo mitad, y hay muchas cosas que pueden pasar en un desalojo, Leo. Entonces nosotros estamos viendo, el retroceso es muy grande, y el miedo es grande, pero a la par del miedo, la lucha y la resistencia también es grande, porque ya no recobemos para Jota. ¿Dónde es lo que nos vamos a ir? ¿Dónde es lo que nos vamos a ir? O sea, no podemos vivir ahí flotando en el aire. Necesitamos tierra para vivir, para cultivar y para trabajar. Nosotros no queremos tierra para delinquir, queremos tierra para trabajar, cultivar, porque nosotros somos actores políticos y económicos del país, y eso se tiene que reconocer. El Estado debe reconocer eso, y eso es una deuda histórica del Estado paraguayo con el campesinado, con los indígenas, con las mujeres y con todos los sectores que estamos siendo privados de nuestros derechos, Leo. Yo le agradezco muchísimo el tiempo. Nos estamos yendo prácticamente. Le dejo lo último a Oscar como CODEUPI, que tiene una visión amplia de todo lo que está pasando en el terreno, en lo jurídico, en lo humano. Oscar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar aquí para adelante si continúan estos desalojos? Y nosotros compartimos la preocupación que acaba de mencionar Ramona, la tensión generada por este tipo de medidas como las que estuvimos conversando, de criminalizar la lucha por la tierra, de no revertir las tierras mal habidas a favor del Estado, en fin, de tener una práctica de destrucción de casas, cultivos, en fin. Indudablemente que configuran esa irracionalidad de la que yo hablaba, que en algún momento dado puede generar reacciones no deseadas por nadie. Están atizando un conflicto social que al Estado, al gobierno, se le puede ir de las manos en un momento dado si es que no se para la pelota, como se dice en términos futbolísticos, y se atiende las obligaciones generales que tiene el Estado.
Como recordarás, Leo, nosotros desde la Acuedupi aportamos al Congreso una propuesta legislativa que pretendía una moratoria de los desalojos, al menos en este contexto de pandemia. Eso no se trató hasta hoy día, lo dejaron sine die y siguieron los desalojos. Hace poco, menciono nomás algo, en la República Argentina, justamente dispusieron por ley también la suspensión de cualquier tipo de desalojos en contra de comunidades indígenas hasta tanto el Estado resuelva los derechos que están en discusión. Es decir, con esto lo que quiero decir es que este tipo de cuestiones en el mundo que es un poco más respetuoso de los derechos humanos son prácticas políticas usuales que aquí no se quieren considerar. O sea, tenemos que avanzar sobre el reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y ponerle un freno a estas prácticas arbitrarias que se están desarrollando en el contexto de los desalojos forzosos, si no queremos que esto termine en un conflicto social que se puede definitivamente ir de las manos y generar una violencia que nadie desea en el país. Así es que nada, Leo, desde la Acuedupi compartimos esta preocupación, hemos tratado de contribuir con recomendaciones en este tiempo, con propuestas así concretas, pero hay una coyuntura política en la cual no se quieren oír las voces que en términos de derechos humanos buscan posicionar estas preocupaciones a nivel del Estado y como para actuar en consecuencia. Sí, así es, y creo que todos acá coincidimos en que ninguno está pensando en esa violencia que podría llegar a ocurrir si esto se sale de las manos. Parar la pelota, como dice Oscar, sería fundamental. Hacer reflexionar también a las autoridades en este momento de que esto no se puede pasar por encima, de que están jugando con fuego realmente al Ministerio del Interior y al propio presidente de la República. Ramona, muchísimas gracias por tu tiempo. Oscar, a vos también, muy amable. Muchas gracias a vos, Leo, por el espacio y bueno, esperamos contribuir un poco más al debate, más que todo, ¿verdad? Llamar a la pasividad y a tratar las necesidades sociales en nuestro país. Así es. Gracias, Gracias, Oscar. Leo, a vos y muchas gracias a vos y un saludo nuevamente a la audiencia. Bien, nosotros hacemos la pausa, una brevísima pausa y ya tenemos más Made in Paraguay después de la pausa. Dale.